Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos y todas, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con todas las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Soy Santiago Santa Coloma y como siempre junto a Marta Esteves les acompañaremos en esta emisión. Hola Marta, bienvenida. Hola Santiago, así es. Además, contamos como siempre con el apoyo del equipo de comunicaciones de la Unidad en Bogotá y en todo el país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Bien, y comenzamos esta emisión con una muy buena noticia. La Unidad para las Víctimas recibió el Premio Nacional a la Excelencia, un reconocimiento que se hace a las organizaciones más competitivas del país bajo el Modelo Nacional de Excelencia e Innovación, lo que evidencia, Marta y queridos oyentes, que la entidad continúa trabajando arduamente para atender, asistir y reparar integralmente a los sobrevivientes del conflicto. Además, le cuento que la unidad recibió otro reconocimiento que tiene que ver con la estrategia de prevención e indagación contra el fraude Que no le echen cuentos, una campaña liderada por la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas y que ha tenido el apoyo tanto en la conceptualización como en la divulgación por parte de la Oficina de Comunicaciones. Diego Monroy nos cuenta los detalles de estas noticias positivas para la unidad. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, recibió para la entidad el Premio Nacional a la Excelencia y a la Innovación en Gestión, el cual busca reconocer públicamente a las organizaciones que evidencien altos niveles de competitividad e innovación en su gestión. El director agradeció la distinción que recibe la Unidad para las Víctimas. Más allá del premio, es la responsabilidad como entidad pública de asumir un compromiso hacia la excelencia, el compromiso que hemos iniciado y ese recorrido que hemos hecho a través de la ISO 9001, la 45000 que iniciamos este año y que nos certificaron. Y seguiremos en este proceso hacia la excelencia. Esto es un hito frente a una entidad pública que recibe este premio nacional a la excelencia y a la innovación, y nos da ese derrotero para seguir de aquí en adelante en el 2021-2022. Hoy estamos dejando un legado dentro de la entidad para seguir en ese camino del recorrido para poder atender a las víctimas con calidad, pero también con toda la excelencia en el servicio. Les cuento también que en el marco de la segunda edición del Concurso Nacional de Integridad y Transparencia Institucional, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República anunciaron que la estrategia de prevención e indagación contra el fraude Que no le echen cuentos recibe un nuevo galardón. Esto luego de haber sido reconocida como una práctica digna de replicar en otras entidades por parte de la Organización Pacto Global de las Naciones Unidas en su edición 2020. Habla Vladimir Martín, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas. Estamos muy felices, particularmente este año, 2020, la Unidad para las Víctimas recibió 2 reconocimientos muy importantes en relación con la estrategia de indagación y prevención contra el fraude. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, en el marco de la segunda edición del Concurso Nacional de Integridad y Transparencia Institucional 2020, reconocieron en la Unidad para las Víctimas como la mejor entidad en tener prácticas que previenen y mitigan actos de corrupción en el marco de una política pública como la que tenemos a cargo y lideramos desde la Unidad para las Víctimas. Diego Fernando Monroy, V Radio. Y en otras noticias les contamos que el protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto tendrá un ajuste para fortalecer los espacios de incidencia de la niñez y adolescencia afectada por la violencia. La nota con Alejandro Márquez. Hola Santiago, oyentes, muy buen día.
Fortalecer la participación de la población de menores víctimas del país busca el ajuste al protocolo de niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto, según Tatiana Enríquez, coordinadora del Grupo de Enfoque Diferencial y de Género de la Unidad para las Víctimas, quien habló del tema en el reciente plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Se están realizando ajustes al protocolo de niños, niñas y adolescentes porque lo que se pretende es fortalecer la participación efectiva por medio de su incidencia en los diferentes escenarios de participación y de decisión de la política pública que existen a nivel territorial y que funcionan de manera permanente. Es la intención de no doblar los espacios de participación, sino más bien de fortalecer los ya existentes para estos sujetos de especial protección constitucional. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. En el marco del Encuentro Nacional de la Red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, resaltó la importancia de que la unidad sea la entidad coordinadora de esta red de observatorios de derechos humanos y que exista una articulación estable con las demás entidades. Sí, es fundamental que esa consolidación y esa coordinación sea asumida. Nosotros venimos, y en el marco de la ley, tenemos el rol de coordinadores del sistema frente a la ley 1448 y sus decretos ley, pero el compromiso también está frente a esta red de observatorios y más cuando tenemos ese potencial de información frente a la red nacional, donde nos permite interactuar de forma directa con diferentes entidades y consolidar estos observatorios que nos permitan, en primera instancia, generar acciones de prevención, pero también generar acciones en los temas de atención frente a diferentes hechos victimizantes y enfocado a la garantía de los derechos humanos a toda la población colombiana. Tenemos pleno compromiso de que la información es fundamental, tanto la que manejamos en el sistema de archivo con carga frente a las pruebas, y por eso lo articulamos con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y va muy de la mano con los derechos humanos porque allí está la historia de lo que sucedió durante más de 50 años en estas declaraciones de ese universo de víctimas que ya tenemos en el registro. Las personas con discapacidad, víctimas del conflicto, reconocieron el trabajo de la Unidad para las Víctimas desde un enfoque diferencial que ha permitido implementar diferentes estrategias para beneficiar a esta población. Vanessa Romero nos trae la siguiente nota. Compañeros, así es, un saludo y un agradecimiento a todas las personas que se conectan en este momento a nuestra misión. Y efectivamente, le cuento que las víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad resaltaron la labor de la unidad en favor de sus derechos y por el trabajo realizado para apoyar sus proyectos de vida. Ese es el caso de Nidia Mercedes Bermeo Hernández, procedente del municipio de Garzón, en el Huila, integrante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas y quien sabe lo valioso que es ser ejemplo para las demás personas. A nivel de los municipios nos incluyen por medio de los consejos municipales, el departamento y pues a nivel nacional en los consejos nacionales de discapacidad. También la unidad de víctimas nos ha dado un gran espacio que ocupemos en las mesas municipales. Es un espacio que nos hemos ganado y eso es una inclusión. Hay que resaltar eso, antes no lo teníamos en el departamento, por eso llegamos a los consejos de discapacidad y a nivel nacional, en la mesa nacional, en el consejo, en la mesa nacional en lo de discapacidad y en el consejo de discapacidad. Ahí es donde hacemos valer nuestros derechos. Nidia ha recibido varios reconocimientos por su búsqueda en el beneficio de personas con algún tipo de discapacidad y en el mismo sentido se pronunció Raúl Antonio Blanco Rodríguez, del municipio de Soledad, en Atlántico, quien presenta una discapacidad visual, pero que no es impedimento para ver un futuro productivo. Dándole gracias a ustedes y a la unidad de víctimas por este especial, el cual resalto de manera agradecida, puesto que vieron en nosotros, en las personas en estado de discapacidad, esas personas para seguir adelante, para sacarnos de la monotonía y darnos ese espacio para compartir con ustedes y con las personas que están conectadas en todo, que conozcan nuestras historias. Y gracias a la unidad de víctimas, a las personas las cuales me hicieron la entrevista, que son personas agradables, personas
humanas. Y así como Raúl recalcó en el apoyo recibido por la Unidad para las Víctimas, Roque Orellán Díaz de Zapatoca, Santander, también reconoció los avances en materia de inclusión por parte de la entidad. Roque hace parte de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de Lebrija, Santander. Doctor, que darle gracias a ustedes también por tenernos en cuenta a nosotros las personas con discapacidad y por incluirnos ahí también. Darle gracias también a la doctora Angélica de Power 2 por llevar esa información allá y me siento feliz por estar acá en esta reunión virtual, foro virtual, por tenernos en cuenta a las personas con discapacidad y ojalá que no nos olviden que ustedes nos apoyen para poder hacer valer nuestros derechos, poder seguir trabajando por las personas con discapacidad. Estas intervenciones, compañeros, les cuento que se dieron recientemente a través de un Facebook Live denominado Foro Experiencias de Inclusión Social y Construcción de Paz desde la Discapacidad. Allí las víctimas fueron las protagonistas al contar sus historias de vida y los retos en materia de construcción de paz. Y les cuento que todo esto se dio en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que también agradecieron las labores adelantadas por la Fundación Arcángeles y su programa Sport Power 2. Y bueno, compañeros, estas son las principales conclusiones de la cita virtual, que promete tener muchos más espacios similares en próximos meses para aportar conjuntamente en el trabajo por las víctimas en condición de discapacidad. Y vuelvo con ustedes, compañeros. Gracias, Vanessa, por la información. Ahora tenemos como invitada a Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Doctora Aura Elena, gracias por estar con nosotros. Directora, del 3 al 25 de diciembre se llevarán a cabo 8 jornadas para socializar el COMPES del Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas con delegados de las mesas de participación. Explíquenos en qué consisten estas jornadas y qué se socializa. Estas jornadas se realizarán en conjunto entre la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación. Buscan o consisten en la socialización del documento COMPES del Plan Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas. Esto lo vamos a hacer con los delegados de las mesas de participación efectiva de víctimas. ¿Quiénes van a estar? Los coordinadores de mesas departamentales y de ciudades capitales. Doctora Acevedo, las observaciones que se trabajen en cada una de estas 8 mesas regionales son las que se van a utilizar para la construcción del COMPES. Los aportes y recomendaciones recogidos de estas jornadas serán compilados y organizados para ser analizados por el Gobierno Nacional. De esta manera se podrán integrar al documento final que será publicado en la página web del Departamento Nacional de Planeación. Son, digamos que, elementos importantes que permiten complementar y fortalecer todo el ejercicio. Directora, ¿cuáles son esos problemas que se buscan solucionar con este COMPES? A partir del diagnóstico realizado con las entidades del ESNARIB, se logran establecer diferentes problemáticas y causas directas que afectan a la población víctima, las cuales se busca resolver desde el Gobierno Nacional a partir de este documento. Actualiza todas las orientaciones del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, respondiendo a esas nuevas realidades de las políticas y sobre todo recogiendo todos estos aprendizajes de cerca de 10 años de implementación de la Ley de Víctimas. Directora, una vez que se terminen estas jornadas, ¿qué sigue? Una vez terminemos estas jornadas a nivel territorial con los representantes y recibidas las observaciones, el Gobierno Nacional someterá a una segunda revisión este documento por el Grupo COMPES del Departamento Nacional de Planeación durante el mes de diciembre. Surtidos estos ejercicios durante el mes de diciembre, se adelantará la publicación a la ciudadanía y luego la precesión y sesión COMPES a inicios del año 2021. ¿Y para cuándo estará listo este COMPES? Pensamos que estaría listo este documento de COMPES el primer trimestre del 2021, se dispondría ya aprobado para su posterior implementación. Esto a efectos de posibilitar los ejercicios de ajuste a los proyectos de inversión de las entidades nacionales que puedan resultar necesarios tras la actualización del COMPES del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y que sean efectivos a partir del 2022. Es Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Le agradecemos por contarnos sobre estas jornadas de socialización del documento COMPES con las mesas de participación. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información en V Radio. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula
al correo documentación@unidadvictimas.gov.co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización, una de las medidas de reparación integral. Y la unidad socializó los módulos 2 y 3 del mapa de victimización contemplado en el Acuerdo de Paz, una herramienta muy importante que servirá como elemento de memoria histórica de lo ocurrido en el conflicto armado. Alexandra Villarreal nos tiene un invitado especial para contarnos los detalles del mapa de victimización. Adelante, Alexandra, ¿quién es su invitado? Estamos con el director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, Emilio Hernández. Él está hoy en nuestro programa para hablarnos acerca del mapa de victimización. Director Emilio, bienvenido y cuéntenos de qué se trata el mapa de victimización y háganos un breve contexto acerca de este tema. Bueno, muchas gracias. El mapa de victimización realmente viene del acuerdo final en el numeral 5.1.3.7 y realmente lo que plantea es la creación de un mapa de victimización para aquellas personas que no están inscritas en el registro único de víctimas como víctimas incluidas de nuestro RUF. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que sufrieron hechos victimizantes con anterioridad a 1985 y o que por su declaración extemporánea no pudieron ser inscritas en el RUF, sí van a estar consagradas dentro del mapa de victimización, generando memoria histórica como herramienta y por supuesto reconociendo que su hecho victimizante sí tuvo lugar. Director, ¿quiénes construyeron esta herramienta? ¿Cuánto tiempo tardaron en construirla? Y lo más importante, ¿cuáles fueron los insumos que se utilizaron para poder elaborarla? Sí, digamos que desde el 2017 se inició el proceso de conceptualización y metodología de la herramienta. En el 2019 y el 2020 se pudieron entregar ya los módulos 1 que consagran hechos victimizantes anteriores al 85 y los módulos 2 y 3 que consagran las extemporaneidades de carácter individual y carácter colectivo. Que esta herramienta fue socializada con las entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, en las que se les mostraba a ellos cómo se iba construyendo este mapa de victimización, porque es un mapa que si bien está impulsado desde la Unidad para las Víctimas, tiene que ver con todo el sistema. En este sentido, ya a nivel interno de la Unidad para las Víctimas, las personas que tuvieron que ver son la Subdirección de Valoración y Registro, que generó un apoyo conceptual a la herramienta, por supuesto el equipo de información geográfica que generó todo el mapeo de la herramienta y la Subdirección Red Nacional de Información en cuanto al diseño de fichas y la creación y alimentación del visor. Esto lo lideró el Observatorio de la Unidad para las Víctimas de mi dirección y por supuesto lideró y acompañó todo el proceso. ¿Cómo está dividido el mapa de victimización? ¿Qué va a encontrar la gente? ¿Cuál es el contenido de cada una de estas divisiones que tiene la herramienta? Sí, como te señalé anteriormente, el mapa realmente está dividido en 3 módulos y una cápita adicional. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los módulos tiene una metodología específica para la construcción de dicho mapa. El módulo 1, por ejemplo, tiene la información relacionada con los hechos de tipo individual ocurridos antes de 1985. Obviamente se trabajó por medio de criterios de priorización y la metodología de perfiles de victimización, es decir, se leyeron todas estas declaraciones para poder generar su inclusión en el mapa de victimización. Por su parte, el módulo 2, trabaja extemporaneidades de eventos individuales, es decir, aquellas personas que por no cumplir con lo previsto en la ley 1448 para declarar a tiempo, declararon con posterioridad a dicho plazo y por ende no pudieron estar inscritas en el registro y les decimos: ustedes están acá en el mapa de victimización y realmente ustedes sufrieron este hecho victimizante, pero lo declararon de manera extemporánea. Por su parte, el módulo 3 contiene la misma extemporaneidades, pero de los sujetos colectivos. En su cápita adicional, el mapa lo que contiene son casos emblemáticos. ¿Quiénes pueden usar esta herramienta? ¿Por qué resulta ser algo tan importante? ¿Y para qué le sirve a un ciudadano común? ¿Para qué le sirve a las víctimas? ¿Para qué le sirve a la institucionalidad? Realmente esta es una herramienta muy importante.
muy importante porque la construcción de memoria histórica es una de las cosas principales que debe tener un país. Lo que hace esta herramienta es que en medio de la política de paz con legalidad que nosotros seguimos como Unidad para las Víctimas, dice, acá ocurrieron estos hechos nadie los puede negar, están incluidos dentro de una herramienta tecnológica que tiene obviamente un visor geográfico importante, que quiere decir que las personas pueden acceder y revisar los hechos y estas situaciones que dijimos en los diferentes módulos, segregando municipio por municipio y obviamente haciendo esta separación, lo que permite obviamente a las entidades también del sistema como la JEP, como la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, trabajar sobre la misma herramienta. Finalmente, director, cuéntenos cómo contribuye el mapa de victimización a la implementación del acuerdo de paz. Claro que contribuye a la implementación del acuerdo porque el mapa de victimización está consagrado dentro del acuerdo. Es uno de los compromisos del Estado, crear esta herramienta de memoria histórica, de mapa de victimización de personas que no están incluidas en nuestro registro único de víctimas, para decir de manera concomitante que existe un registro único de víctimas del que se derivan de diferentes medidas de reparación, y otra herramienta como la herramienta de mapa de victimización, que aunque no altera el registro único de víctimas, sí permite establecer qué hechos ocurrieron a raíz del conflicto. Toda la información acerca del mapa de victimización la puede encontrar en www.unidadvictimas.gov.co, y si quiere ingresar directamente a la herramienta mapa de victimización, puede ingresar a vcorta.unidadvictimas.gov.co/mapavictimización/. La Unidad para las Víctimas construye paz desde los territorios con acciones. En V Radio, la paz es con hechos. En Planadas y Chaparral, 2 de los 4 municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET de la subregión sur del Tolima, se hicieron entregas de esquemas especiales de acompañamiento familiar por parte de la Unidad para las Víctimas, con una inversión de cerca de 1.600 millones de pesos. Es increíble, es una bendición. Es mucha la emoción, agradecerles infinitamente a ustedes por hacer de eso con nosotros, las víctimas que... Emocionada, Gloria Gutiérrez agradeció a la Unidad para las Víctimas haberla priorizado como beneficiaria del programa de abordaje comunitario que le permitirá crear su propio negocio en el municipio de Planadas. Como ella, 46 familias en Planadas y 91 más en Chaparral recibieron las unidades de negocio, como lo indica María José Dangón David, directora de la Dirección Territorial Central. Dentro de las cuales se encuentran tiendas de abarrotes, comidas rápidas, peluquerías, misceláneas, restaurantes, que fueron productos de todo un trabajo de focalización, de trabajo de saber frente a lo que ellos manifestaban podía ser esa unidad de negocios que podían sacarle ese provecho de acuerdo a su conocimiento. Otilia Murillo de Chaparral, por ejemplo, dijo que la unidad no solo le entregó un proyecto productivo, sino la posibilidad de sacar adelante a su familia. Mi proyecto se trata de comidas rápidas y pues en este momento me están haciendo la entrega, gracias a Dios. Dale gracias a Dios por los beneficios que me ha dado y a las unidades de víctimas, porque me están dando una posibilidad de salir adelante por mí misma y darles un futuro mejor a mis hijos. Iniciativas implementadas en desarrollo de la política de paz con legalidad del Gobierno Nacional, que se promueve para municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET como un dinamizador para la economía local y un impulso en el camino a la estabilización económica de los beneficiarios. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. En el Departamento del Atlántico, las víctimas del conflicto conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos. La nota con Heidi Peñalosa. La Unidad para las Víctimas desarrolló un evento para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos con la participación de 30 víctimas del conflicto que residen en el municipio de Malambo. Desde el Polideportivo María Magdalena del municipio, las víctimas, por supuesto, guardando todas las medidas de bioseguridad, desarrollaron este acto con el acompañamiento de profesionales psicosociales de la Dirección Territorial Atlántico. En el evento, el señor Abel González, representante de la Mesa Municipal de Víctimas de Malambo y de la Mesa Nacional por el Enfoque de Discapacidad, se expresó y habló a todas las víctimas presentes sobre la importancia de conmemorar este día y, por supuesto, de trabajar ellas en defensa de sus derechos.
a través de esta conmemoración uno siente que se está como haciendo una restauración de sus derechos. Es como si fuera una medida que se está haciendo efectiva a través de esta conmemoración. Entonces es de gran importancia para nosotros por eso. Como coordinador del sistema de reparación, pues vemos que la Unidad para las Víctimas siempre se ha esforzado por trabajar articuladamente con las mesas municipales, especialmente con los municipios. Y el municipio de Malambo siempre ha trabajado articuladamente con la Territorial Atlántico. En el acto, las víctimas, pintando de colores sus manos, plasmaron sus huellas en un mural como acción simbólica en el Día de los Derechos Humanos con el mensaje "La primera igualdad es la equidad". Este mural estará expuesto en el punto de atención del municipio de Malambo. Por lo pronto, un saludo a todos desde Barranquilla. Heidi Peñalosa para V Radio. En Pueblo Rico se dio cierre exitoso al proceso de reparación colectiva de este municipio. Los detalles con Edwin Herrera. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, Laura Moreno, y la subdirectora de reparación colectiva, Luz Marina Durán, encabezaron el acto de cierre del sujeto de reparación colectiva en Pueblo Rico, Risaralda, junto a la comunidad víctima perteneciente al Comité de Impulso, Personería e integrantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Al respecto nos habla Laura Moreno, directora territorial de la unidad en esta zona del país. Pudimos lograr a satisfacción las medidas con el compromiso del Comité de Impulso. Más que la reparación del municipio, lograr una generación de ingresos y además toda la reconstrucción de ese tejido social perdido por la guerra. Entre otras acciones, una de las medidas más relevantes para el proceso fue la entrega de 2 camiones para el fortalecimiento del proyecto del Centro de Mieles por medio de la Asociación de Paneleros Asopri, a través del cual se minimizaron los costos en el transporte de productos y además enriqueció el proceso de comercialización y distribución de la panela y miel en la localidad. Al respecto nos habla Luz Marina Durán, subdirectora de reparación colectiva. Que lo importante era la unidad que se veía, se entregaron esos 2 camiones para que ellos pudieran sacar adelante ese proyecto productivo de miel y complacida de estar aquí en ese cierre. Otro de los frutos importantes de este proceso fue lograr a través de los profesionales psicosociales la recuperación de la confianza y el tejido social entre la comunidad víctima. Héctor Ramírez, quien es el coordinador del Comité de Impulso, nos dio su concepto frente al proceso. Yo creo que es algo de todas las medidas la más fundamental, porque las personas, el 70% de las personas requieren la parte psicosocial. Con las personas que vinieron, los profesionales que vinieron, estuvieron con las personas más necesitadas en ese momento y pudieron salir adelante, porque yo doy fe de muchas personas que tienen muchos problemas psicológicos y en este momento están bien. Para V Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. En Montería, las víctimas también conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos. La información con Jessica Mora. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Unidad para las Víctimas en Montería conmemoró esta eventualidad, llevando a cabo un conversatorio pedagógico con miembros de participación efectiva de víctimas y 10 defensores de derechos humanos, realzando el derecho a la vida como símbolo de una paz estable y duradera. Concepción Julio Hernández, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento, resalta la labor de líderes que han venido trabajando arduamente por los derechos de las víctimas. Hoy 10 defensores de la vida, gestores de paz, hemos recibido una especial invitación por parte de la Unidad para las Víctimas que no se quedó atrás, que quiso hoy resaltar la labor que muchos líderes y lideresas hemos venido realizando año por año desde nuestra juventud. Hoy somos mayores, muchos, personas adultas, en esta defensa de nuestras garantías. Queremos resaltar y recordar a todos aquellos líderes y lideresas que hoy no están con nosotros. Asimismo, José David Negrete, delegado de la Mesa Nacional por Córdoba, agradece a la Unidad para las Víctimas por este encuentro con líderes sociales del departamento. Quiero brindarles mi gratitud a la Unidad para las Víctimas por habernos reunido el día de hoy con 10 líderes sociales del departamento de Córdoba, en donde pudimos evidenciar no solamente sus necesidades, sino la importancia que son los que tienen los derechos humanos. En este espacio también se realizó un acto simbólico en homenaje a todos los líderes y lideresas defensores de los derechos humanos en los diferentes territorios del departamento de Córdoba que día a día luchan incansablemente por un mundo mejor. Desde la Territorial Córdoba informó Jessica Mora.
Finalizamos esta emisión de V Radio. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co y también nuestras redes sociales. Marta. En Facebook, Twitter e Instagram recuerden que estamos como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. Nos escuchamos en una próxima emisión. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hasta entonces. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.